Tras pasar 14 años encerrados por el gobierno comunista de Vietnam, estos monjes budistas finalmente recuperaron su libertad en 1998. La imagen captura un momento silencioso pero poderoso. Hombres que sobrevivieron años de prisión únicamente por mantener sus creencias y su fe. Sus rostros reflejan cansancio, pero también una enorme dignidad después de décadas de represión política y religiosa. Para muchos vietnamitas, esta fotografía simbolizó esperanza en medio de un régimen extremadamente duro. Esta icónica foto muestra a un soldado de Alemania Oriental saltando hacia Berlín Occidental el 15 de agosto de 1961, apenas días después de construirse el muro de Berlín. Arriesgó su vida para escapar del régimen comunista y buscar libertad. El momento se convirtió en uno de los símbolos más famosos de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Esta fotografía muestra el histórico rescate de Alan Shepard y su cápsula Freedom 7 en el Océano Atlántico, tras convertirse en el primer estadounidense en viajar al espacio, el 5 de mayo de 1961. Minutos después de aterrizar en el mar, fue llevado al portaaviones USS Lake Champlain, CV-39, donde recibió una llamada de felicitación del presidente John F. Kennedy. La misión marcó uno de los momentos más importantes de la carrera espacial contra la Unión Soviética. Esta fotografía muestra a Ronald Reagan y Nancy Reagan junto a Mother Teresa en la oficina oval de la White House en 1985. Ese día, Madre Teresa recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por dedicar su vida a ayudar a los pobres y enfermos alrededor del mundo. La imagen reúne a tres figuras históricas en un momento de enorme reconocimiento humanitario. Esta impactante fotografía muestra a los Freedom Riders, activistas que luchaban contra la segregación racial en Estados Unidos, después de que miembros del Ku Klux Klan incendiaron su autobús en Alabama en 1961. Los jóvenes viajaban desafiando las leyes racistas del sur cuando fueron brutalmente atacados por una multitud enfurecida. La imagen se convirtió en uno de los símbolos más fuertes del movimiento por los derechos civiles y de la violencia que enfrentaban quienes peleaban por la igualdad. Esta emotiva imagen muestra a Fred Rogers recibiendo la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente George W. Bush en 2002. Conocido por su programa infantil Mr. Rogers' Neighborhood, Fred Rogers fue reconocido por décadas enseñando bondad y empatía a millones de niños. El momento fue aún más especial porque ocurrió exactamente en su aniversario número 50 de matrimonio con Joan Rogers. Esta fotografía captura a los combatientes húngaros que salieron a las calles durante la Revolución de Hungría de 1956 para luchar contra el régimen comunista respaldado por la Unión Soviética. Civiles armados y estudiantes enfrentaron tanques soviéticos en una batalla desesperada por la libertad. Aunque la rebelión fue aplastada brutalmente, las imágenes se convirtieron en un poderoso símbolo de resistencia contra el control soviético. Esta fotografía muestra a soldados reales húngaros posando con una bandera capturada de los chetniks durante la ocupación de Yugoslavia en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. La bandera llevaba la frase «Por la libertad y el honor de la patria», reflejando el fuerte nacionalismo de estos grupos serbios. La imagen representa el caos y las múltiples facciones armadas que luchaban en los Balcanes, mientras Europa estaba consumida por la guerra. Esta histórica fotografía muestra la famosa Marcha sobre Washington de 1963, donde más de 250,000 personas se reunieron para exigir igualdad racial y derechos civiles en Estados Unidos.
Fue el evento donde Martin Luther King Jr. pronunció su legendario discurso I Have a Dream. Capturada por Leonard Freed, la imagen refleja uno de los momentos más importantes en la lucha por la libertad y la justicia social. Esta fotografía muestra a Alan Shepard poco después de regresar de la misión Freedom 7 en 1961. Tras aterrizar en el Océano Atlántico, fue rescatado por la Marina estadounidense, luego de convertirse en el primer estadounidense en viajar al espacio. Su vuelo marcó un momento clave en la carrera espacial contra la Unión Soviética y lo convirtió instantáneamente en un héroe nacional. Esta fotografía muestra al líder independentista indio, Subhas Chandra Bose, reunido con Adolf Hitler en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Bose buscaba apoyo militar de Alemania para expulsar al dominio británico de India y lograr la independencia. Aunque su estrategia sigue siendo muy polémica, se convirtió en una de las figuras más radicales y controvertidas de la lucha por la libertad india. Esta elegante fotografía tomada por Larry Fink muestra a dos hombres afroamericanos durante la marcha Freedom Now en Washington, D.C. en 1963. Vestidos con trajes y sombreros impecables, representan la dignidad y determinación del movimiento por los derechos civiles. La imagen captura la fuerza silenciosa de quienes luchaban pacíficamente por igualdad y libertad en Estados Unidos. Esta fotografía muestra a Alan Shepard dentro de la cápsula Freedom 7 minutos antes de despegar en 1961. En ese momento, estaba a punto de convertirse en el primer estadounidense en viajar al espacio, en plena carrera espacial contra la Unión Soviética. La imagen transmite la tensión y el enorme riesgo de una misión que cambiaría la historia de la exploración espacial. Esta fotografía muestra a Walt Disney recibiendo la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Lyndon B. Johnson en 1964. Disney fue reconocido por revolucionar el entretenimiento y crear algunos de los personajes más famosos de la historia. La imagen captura el momento en que su impacto cultural fue oficialmente celebrado por Estados Unidos. Esta fotografía de 1938 muestra a varias niñas leyendo el artículo 1 sobre la libertad de expresión durante una ceremonia de la Carta de Derechos en New York City Hall. La escena refleja cómo Estados Unidos promovía los valores democráticos y las libertades civiles en una época marcada por tensiones políticas en el mundo. La imagen transmite inocencia, educación y la importancia de defender derechos fundamentales desde temprana edad. Esta fotografía muestra al presidente Bill Clinton junto a Nelson Mandela durante el Philadelphia Freedom Festival en 1993. Mandela acababa de convertirse en el símbolo mundial de la lucha contra el apartheid, tras pasar 27 años en prisión. La imagen reúne a dos figuras clave en un evento dedicado a celebrar la libertad y los derechos humanos. Esta fotografía muestra a manifestantes llegando desde Nueva York a la estación Union Station para participar en la histórica Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en 1963. Miles de personas viajaron de todo el país para exigir igualdad racial y derechos civiles. La imagen captura la emoción y la unión de quienes formaron parte de uno de los movimientos más importantes de la historia estadounidense.
Esta increíble fotografía de 1913 muestra a trabajadores tomándose una especie de selfie sobre la cúpula del United States Capitol mientras limpiaban la Estatua de la Libertad que corona el edificio. Mucho antes de existir los teléfonos modernos, los obreros ya buscaban inmortalizar momentos extremos y peligrosos. La imagen impresiona por la altura, el riesgo y la tranquilidad con la que posan sobre uno de los lugares más icónicos de Estados Unidos. Esta fotografía de 1943 muestra a jóvenes Boy Scouts afroamericanos, blancos y chinos frente al United States Capitol durante la Segunda Guerra Mundial. La imagen buscaba transmitir unidad entre diferentes razas y naciones en la lucha contra las potencias del eje. Mientras ayudaban repartiendo carteles de guerra, la foto se convirtió en un poderoso símbolo de cooperación y libertad en tiempos de conflicto mundial. Esta fotografía muestra a residentes de Harlem esperando la llegada de Nelson Mandela durante su Freedom Tour en Nueva York en 1990, apenas meses después de salir de prisión tras 27 años encarcelado. Para millones de personas, Mandela se había convertido en un símbolo mundial de resistencia y libertad contra el apartheid. La emoción de la multitud reflejaba la enorme admiración que despertaba su histórica lucha por los derechos humanos. Esta poderosa fotografía muestra a Malcolm X levantando un periódico con el mensaje "Our freedom can't wait" durante un mitin musulmán en Nueva York en 1963. Malcolm X se convirtió en una de las voces más influyentes y radicales del movimiento afroamericano por los derechos civiles. La imagen transmite la urgencia, tensión y determinación de una época marcada por la lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos. Esta fotografía muestra a estudiantes de Harvard University recreando simbólicamente The Second Shot for Freedom en el histórico Old North Bridge en 1960. El evento hacía referencia al famoso disparo escuchado alrededor del mundo de la Revolución Americana. La imagen mezcla historia y activismo juvenil en una época donde muchos estudiantes comenzaban a involucrarse en movimientos sociales y políticos. Esta impactante fotografía muestra a familias católicas huyendo secretamente de territorio comunista alrededor de 1954, durante la división de Vietnam tras la guerra contra Francia. En plena oscuridad, lograron llegar hasta embarcaciones francesas que los llevarían hacia zonas libres del control comunista. A pesar del peligro y la incertidumbre, sus sonrisas reflejan el enorme alivio de escapar y comenzar una nueva vida en libertad. Esta fotografía muestra a un joven combatiente húngaro de apenas 15 años durante la Revolución de Hungría de 1956 contra el control soviético. Miles de adolescentes y estudiantes tomaron armas improvisadas para enfrentarse a los tanques de la Unión Soviética en las calles de Budapest. La imagen se convirtió en un símbolo de valentía juvenil y de la desesperada lucha por la libertad frente a un poder mucho más grande. Esta fotografía de 1861 muestra uno de los llamados contraband camps, lugares donde esclavos escapados encontraban refugio durante la Guerra Civil estadounidense. Allí podían trabajar, recibir pago y por primera vez en sus vidas elegir su propio destino lejos de la esclavitud. Aunque las condiciones eran duras, estos campamentos representaban un primer paso hacia la libertad para miles de personas. Esta fotografía de 1972 muestra a Benjamin H. Friedman recibiendo un reconocimiento de la Federación Anticomunista de Combatientes Polacos por la Libertad en Massachusetts. A sus 82 años, Friedman era conocido por sus fuertes discursos políticos y su activismo anticomunista durante la Guerra Fría. La imagen refleja el clima ideológico de la época, cuando muchos grupos en Occidente veían la lucha contra el comunismo como una defensa de la libertad. Esta histórica fotografía captura la enorme multitud reunida en Washington, D.C.,
durante la Marcha por el Trabajo y la Libertad el 28 de agosto de 1963. Más de 250.000 personas participaron para exigir igualdad racial y derechos civiles en Estados Unidos. Ese día, Martin Luther King Jr. pronunció su legendario discurso, I Have a Dream, convirtiendo el evento en uno de los momentos más importantes de la historia estadounidense. Esta impactante fotografía muestra un autobús Greyhound en llamas después de que miembros del Ku Klux Klan atacaran a los Freedom Riders en Alabama en 1961. Los activistas viajaban por el sur de Estados Unidos desafiando la segregación racial cuando fueron brutalmente emboscados. La imagen se convirtió en uno de los símbolos más fuertes de la violencia enfrentada durante el movimiento por los derechos civiles. Esta fotografía muestra al presidente John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy Onassis y Lyndon B. Johnson observando desde la White House el lanzamiento de Freedom 7 en 1961. A bordo iba Alan Shepard, quien estaba a punto de convertirse en el primer estadounidense en viajar al espacio. El momento marcó un enorme impulso para Estados Unidos en plena carrera espacial contra la Unión Soviética. Esta fotografía muestra al bombardero furtivo Northrop B-2 Spirit, Spirit of America, durante las primeras etapas de la Operation Enduring Freedom en 2001. La aeronave realizó una de las misiones de combate más largas de la historia, volando más de 44 horas desde Missouri hasta Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre. La imagen representa el inicio de la respuesta militar de Estados Unidos en la llamada Guerra contra el Terrorismo. Esta fotografía muestra a jóvenes activistas iniciando los históricos Freedom Rides de 1961, viajando en autobuses integrados entre distintos estados del sur de Estados Unidos para desafiar la segregación racial. Los participantes arriesgaban sus vidas enfrentando ataques, arrestos y violencia extrema solo por exigir igualdad. La imagen se convirtió en un poderoso símbolo de valentía y resistencia dentro del movimiento por los derechos civiles. Esta fotografía muestra a Harvey Milk durante la séptima Marcha por la Libertad Gay en San Francisco en 1978. Milk se convirtió en uno de los primeros políticos abiertamente homosexuales elegidos para un cargo público en California, y en un símbolo de la lucha por los derechos LGBTQI+. La imagen refleja el crecimiento del movimiento por la igualdad y la visibilidad en una época marcada por fuerte discriminación. Esta fotografía muestra al presidente Bill Clinton entregando a Rosa Parks la Medalla Presidencial de la Libertad en 1996. Rosa Parks se convirtió en un símbolo histórico del movimiento por los derechos civiles tras negarse a ceder su asiento en un autobús segregado en 1955. La imagen representa el reconocimiento oficial a una mujer cuya valentía ayudó a cambiar la historia de Estados Unidos. Esta brutal fotografía captura el momento en que una multitud atacó a los Freedom Riders y a afroamericanos presentes en la estación de autobuses de Birmingham en 1961. Los activistas viajaban por el sur de Estados Unidos desafiando la segregación racial y frecuentemente eran recibidos con violencia extrema. En la escena aparece Gary Thomas Rowe, quien actuaba como informante infiltrado, mientras el destello de la cámara posiblemente evitó un ataque aún peor al llamar la atención de los agresores. Esta fotografía muestra a John Lewis hablando ante la multitud durante la histórica Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad en 1963. Con apenas 23 años, Lewis ya era una de las voces más importantes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La imagen refleja la energía y determinación de una generación que luchaba contra la segregación racial y por la igualdad.
Esta fotografía muestra una protesta de la diáspora ucraniana en Nueva York en 1938 contra la censura y el cierre de periódicos ucranianos en Polonia. Los manifestantes denunciaban la represión cultural y las restricciones impuestas a la minoría ucraniana antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La imagen refleja cómo las tensiones políticas y étnicas en Europa ya generaban preocupación internacional, incluso antes del conflicto mundial. Esta hermosa fotografía, tomada por Sergio Larraín en Chile en 1956, muestra a hijas de pescadores jugando despreocupadamente junto al mar en Los Horcones. Colgadas boca abajo sobre una estructura de madera, las niñas transmiten una sensación pura de libertad y alegría infantil. La imagen se volvió famosa por capturar un instante simple pero profundamente humano de la vida cotidiana. Esta fotografía muestra al presidente checoslovaco Václav Havel junto a la banda The Rolling Stones poco después de la caída del comunismo en Checoslovaquia en 1990. Durante décadas, el rock occidental había sido visto como un símbolo de libertad detrás de la cortina de hierro. Más de 110.000 personas asistieron al concierto en Praga, convirtiéndolo en una celebración histórica del fin de la represión comunista. Esta fotografía muestra al brillante matemático y físico John von Neumann recibiendo la Medalla de la Libertad de manos del presidente Dwight D. Eisenhower en 1956. Von Neumann fue una figura clave en el desarrollo de las primeras computadoras, la teoría de juegos y el proyecto de la bomba atómica. La imagen fue tomada mientras ya se encontraba gravemente enfermo, en silla de ruedas, poco antes de su muerte.